La adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es un tema extremadamente importante para el futuro y el desarrollo económico de la nación. El Ecuador es un país marítimo que debe beneficiarse de las normas, instituciones y organismos establecidos en un ordenamiento jurídico universal como es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La Convención garantiza la soberanía y jurisdicción exclusiva de los estados ribereños sobre el mar y los recursos vivos y no vivos que en él existen. El aprovechamiento de estas riquezas marinas depende de lo que cada estado ribereño, libre y soberanamente, decida hacer de sus espacios marítimos, con el fin supremo de asegurar el bienestar de sus habitantes. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, es el instrumento jurídico internacional más importante que existe en materia marítima. Actualmente, 149 estados se han adherido a ella, lo que equivale al 78% de los países miembros de las Naciones Unidas. Dicha convención regula la actividad marítima mundial, de cuyo ordenamiento el Ecuador no debe permanecer ausente. Es por ello que todos los sectores de la sociedad ecuatoriana deben conocer los beneficios que la convención conlleva para nuestro país si nos adherimos a la misma. Adicionalmente, la CONVEMAR acogió la tesis liderada por el Ecuador y proclamada por los países suscriptores de la Declaración de Santiago de 1952 de reconocer a los estados ribereños derechos de soberanía económica y jurisdicción exclusiva sobre una anchura marítima de 200 millas. Una breve síntesis de la CONVEMAR puede apreciarse en el video que también se encuentra en este CD. A continuación se expondrán las ventajas más significativas de la CONVEMAR para el Ecuador y el estado actual del proceso de adhesión de nuestro país a dicho instrumento internacional. En primer lugar, la CONVEMAR establece dos métodos para el trazado de las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura de los espacios marítimos de un estado ribereño. Las líneas de base normal, que se definen como las líneas de bajamar a lo largo de la costa, y las líneas de base rectas, que son trazos geométricos que unen los puntos geográficos más sobresalientes de la costa, sin apartarse de una manera considerable de la dirección del perfil costero. En este sentido, al momento de la ratificación o de la adhesión a la CONVEMAR, cada estado debe presentar sus líneas de base a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Cabe recordar que ya con anterioridad las leyes ecuatorianas consagraron el método de las líneas de base rectas para medir la anchura del mar territorial, tanto en el continente como en las Islas Galápagos. La norma legal donde se establecen las disposiciones sobre las líneas de base para el Ecuador está contenida en el Decreto Ejecutivo 959-A del 28 de junio de 1971, publicado en el Registro Oficial 265 del 13 de julio de 1971. Vale destacar que el trazado actual obedece a la configuración de las costas ecuatorianas y a la condición particular que poseen las Islas Galápagos. Asimismo, se debe anotar que las líneas de base ecuatorianas están en vigencia desde hace más de 3 décadas. Por otra parte, se debe resaltar que varios estados que han ratificado o adherido a la CONVEMAR han utilizado el mismo método para el trazado de sus líneas de base, es decir, manteniendo o estableciendo líneas de base rectas en parte o en la totalidad de su litoral. Por ejemplo, las Islas Canarias en España y las Islas Faroe en Dinamarca mantienen un trazado de líneas de base rectas similares a las vigentes en las Islas Galápagos, siguiendo para ello los procedimientos establecidos por la CONVEMAR para los estados archipelágicos. De adherirse el Ecuador a la CONVEMAR, quedarán tal como se observa las líneas de base y los espacios marítimos, sin ninguna modificación. En cuanto a los espacios marítimos que se extienden a partir de las líneas de base, la CONVEMAR establece 6 espacios perfectamente delimitados: mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, alta mar, plataforma continental y la zona. El mar territorial es la franja de mar adyacente sobre la cual el estado ribereño o archipelágico ejerce total soberanía, es decir, jurisdicción civil, penal y administrativa, la misma que se extiende al espacio aéreo sobre dicha franja de mar, al lecho y al subsuelo.
De conformidad con la Convemar, todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda más allá de las 12 millas náuticas, medidas desde sus líneas de base. La zona contigua es aquella franja de mar inmediata al mar territorial, cuya anchura no podrá extenderse más allá de las 24 millas náuticas, medidas a partir de las líneas de base. En la zona contigua, el Estado ribereño podrá tomar las medidas de fiscalización necesarias para prevenir y sancionar las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o en el mar territorial. La zona económica exclusiva es el espacio marítimo adyacente al mar territorial y a la zona contigua, cuya anchura no podrá extenderse más allá de las 200 millas náuticas, medidas desde las líneas de base. En dicha zona, el Estado ribereño tiene de manera exclusiva todos los derechos de soberanía para los fines de exploración, explotación, conservación y administración de todos los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar. Del mismo modo, en dicha zona el Estado ribereño goza de los derechos exclusivos de jurisdicción respecto al establecimiento de las medidas necesarias para hacer cumplir sus leyes, a la construcción y uso de islas artificiales y estructuras, a la reglamentación y autorización de actividades de investigación científica marina y a la expedición de leyes y reglamentos para la prevención, reducción y control del medio marino y de la contaminación causada por buques. Asimismo, el Estado ribereño podrá determinar en dicha zona la captura permisible de sus recursos vivos y su óptima utilización. La única diferencia entre las 200 millas náuticas que promulgó la Declaración de Santiago y las que contempla la Convemar, en la zona económica exclusiva, es el libre tránsito a la navegación y sobrevuelo y el libre tendido de cables y tuberías submarinas a partir de las 12 millas náuticas. Sin embargo, dicha libertad no es absoluta, pues los buques deberán informar al Estado ribereño el paso por la zona para efectos de socorro y salvataje. El altamar contempla el espacio marítimo que se encuentra más allá de la zona económica exclusiva y, por lo tanto, no sujeto a la jurisdicción del Estado ribereño. En este sentido, el régimen anterior del altamar no se modifica. Al contrario, la Convemar garantiza a todos los estados ribereños y no ribereños la libertad de navegación, sobrevuelo, tendido de cables, construcción de instalaciones, pesca e investigación científica. La plataforma continental comprende el lecho y el subsuelo de la prolongación natural de la masa continental del estado ribereño, que se extiende hasta una distancia de 200 millas náuticas, y en ciertos casos especiales, como es el del Ecuador, hasta 350 millas náuticas, medidas a partir de las líneas de base. Por lo tanto, al adherirse a la Convemar, el Ecuador incrementaría su jurisdicción marítima en 179.000 kilómetros cuadrados, en caso de extenderse su plataforma continental. En dicha plataforma, el Estado ribereño tiene exclusivos derechos para la exploración y explotación de los recursos minerales allí existentes, y ningún otro Estado podrá explotarlos sin su consentimiento. La denominada zona corresponde a los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, que se encuentran más allá de la zona económica exclusiva. Este espacio está consagrado en la Convemar como Patrimonio Mundial de la Humanidad y, por lo tanto, ningún Estado podrá reivindicar o ejercer soberanía o derechos soberanos sobre parte alguna de la zona o sus recursos. Además, las actividades que realicen los Estados o las empresas en dicha zona serán en beneficio de toda la humanidad, independientemente de su ubicación geográfica y prestando especial atención a los intereses de los países en desarrollo. Con relación a las Islas Galápagos, cabe hacer las siguientes acotaciones. De conformidad con la Convemar, Estado archipelágico es aquel estado cuya totalidad del territorio está constituida por uno o varios archipiélagos y que podría considerar la existencia de varias islas. El archipiélago debe formar una entidad geográfica, económica y política intrínseca o que históricamente haya sido considerado como tal.
Sobre esta base, las Islas Galápagos no tendrían un régimen de estado archipelágico y por lo tanto no sería posible trazar líneas de base entre los puntos más sobresalientes de sus islas. No obstante, el fundamento jurídico que permite el trazado de líneas de base rectas está recogido en el Decreto Ejecutivo número 959-A del 28 de junio de 1971 y se sustenta además en el régimen especial de protección internacional que ha sido establecido para las Islas Galápagos. Dicho régimen se consolidó a partir de la incorporación en 1975 de las Islas Galápagos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO y a partir del reconocimiento por parte de la Organización Marítima Internacional en el año 2005 como zona marina especialmente sensible. Como se puede apreciar, el trazado de la zona marina especialmente sensible, establecido por la Organización Marítima Internacional OMI para las Islas Galápagos, incluye la zona de reserva marina de Galápagos y establece una zona adicional de 40 millas náuticas, reconocida como zona de amortiguamiento o zona a evitar, en la cual se prohíbe el tránsito de buques de arqueo bruto igual o superior a 500 toneladas de registro bruto que transporten cargas de hidrocarburos o materias potencialmente peligrosas. Al propio tiempo, la Convemar establece en su normativa una serie de normas e instancias que le darán al Ecuador la posibilidad de reforzar la protección de sus recursos ambiente marinos. Respecto al régimen de especies transzonales y altamente migratorias, en el marco de las Naciones Unidas, en el año 1995, se suscribió en la ciudad de Nueva York un acuerdo para la protección de estas especies, el mismo que forma parte integrante de la Convemar. Estas especies, por su propia naturaleza, migran desde los espacios marítimos de un país a otro. Para el sector pesquero, industrial y artesanal del Ecuador, la adhesión a este acuerdo será de gran importancia, toda vez que efectivamente existen varias de estas especies en nuestros mares, como es el caso del atún, por lo que resulta cada vez más necesario el ordenamiento de su pesca, a fin de lograr el mejor aprovechamiento y el uso sustentable de sus recursos hacia el futuro. No obstante, cabe recordar que la Convemar establece la obligación de los estados ribereños y de los demás estados cuyos nacionales pesquen en el área de dichas especies transzonales y altamente migratorias de cooperar directamente o por medio de las organizaciones internacionales para asegurar la conservación y utilización de dichas especies. Ello no afecta el derecho exclusivo del estado ribereño para determinar la captura permisible y su propia capacidad de explotación. Vale recordar que el Ecuador también es parte de la Comisión Interamericana del Atún Tropical y de otros acuerdos sobre poblaciones de peces transzonales, los que persiguen los mismos fines que la Convemar. En síntesis, existe un sinnúmero de ventajas de la adhesión del Ecuador a la Convemar, entre las que podemos destacar: primero, la defensa de su soberanía y jurisdicción exclusiva sobre los recursos vivos y no vivos del país hasta una distancia de 200 millas. Segundo, la posibilidad de ampliar su plataforma continental mucho más allá de la extensión actual de 200 millas, es decir, hasta una distancia de 350 millas náuticas en el continente y en el área insular de Galápagos. Tercero, la utilización de los mecanismos jurídicos que prevé la Convemar para la protección de sus recursos e intereses frente a un eventual litigio de índole nacional e internacional, como es el caso del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, entre otros. Cuarto, la libre navegación en todos los mares y océanos del mundo. Quinto, la libertad de exploración y explotación de los recursos marinos vivos y no vivos en las zonas fuera de jurisdicción nacional. Sexto, la protección y preservación del medio marino. Séptimo, el aprovechamiento de la cooperación internacional y de la transferencia de tecnología para la exploración y explotación de los recursos marinos, incluida la explotación minera submarina. Octavo, la armonización de nuestra legislación marítima con el derecho del mar universal vigente. Finalmente, con relación a las acciones emprendidas por el Ecuador, con miras a la adhesión de nuestro país a la Convemar, cabe mencionar que el 19 de julio del año 2002, mediante Decreto Ejecutivo número 2890, se constituyó la Comisión Nacional sobre el Derecho del Mar, con los objetivos que se describen a continuación.
Primero, propiciar la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR. Difundir la convención y dar a conocer a la ciudadanía los beneficios y ventajas de la adhesión del Ecuador al referido instrumento internacional. Segundo, promover los estudios para el máximo aprovechamiento de sus instituciones y organismos. Tercero, asesorar a las instancias respectivas de las funciones ejecutiva y legislativa en esta materia. Cuarto, promover los estudios necesarios para conseguir extender la plataforma continental hasta 350 millas. De conformidad con las normas constitucionales ecuatorianas, para la adhesión a la CONVEMAR, previo a su tratamiento en el Pleno del Honorable Congreso Nacional, el Tribunal Constitucional se pronunció favorablemente y de manera unánime por la adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, mediante resolución número 006 de 27 de mayo de 2003. En el año 2004, la Comisión Especial Permanente de Asuntos Internacionales y de Defensa Nacional del Honorable Congreso Nacional emitió un informe también favorable respecto de la adhesión a la CONVEMAR. No obstante, debido al cambio de los integrantes de la referida Comisión Especial Permanente, la Comisión Nacional sobre el Derecho del Mar creyó necesario presentarla una vez más a su consideración y aprobación antes del tratamiento de este tema en el Pleno del Honorable Congreso Nacional, de conformidad con el artículo 161 de la Constitución Política del Estado. En el año 2005, la Comisión Nacional sobre el Derecho del Mar, a través de las instituciones representadas en su seno, formuló diferentes declaraciones, exposiciones y talleres sobre la CONVEMAR, destinados a la ciudadanía en general. Desde el año 2006, la Subcomisión de Difusión de la Comisión Nacional sobre el Derecho del Mar tiene a su cargo la ejecución de un plan comunicacional dirigido a los diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana, así como a las diferentes personalidades y formadores de opinión pública, a fin de dar a conocer las ventajas y beneficios de la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR. El Ecuador, gracias a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, verá garantizados sus derechos de soberanía y jurisdicción exclusivas sobre las actuales 200 millas de su territorio marítimo, con la posibilidad de extender dicha jurisdicción exclusiva hasta una distancia de 350 millas a través de la plataforma continental.